Buen día, vamos a continuar con nuestro recorrido por el Pentateuco. Estamos todavía en la tradición eloísta. Ya casi vamos concluyendo porque nos toca ahora ver dos cosas que nos faltan y que son importantes. Hemos hecho este recorrido y hemos visto algunas características fundantes dentro de la tradición eloísta y que veíamos una de ellas importantísima, el temor del Señor. Pero ahora nos toca ir ubicando que dentro del contexto eloísta vamos a encontrar dos textos que son legislativos, y esto ya nos está ubicando en textos que nos hablan de conjuntos de leyes, y esto es importante. Estos conjuntos de leyes van a ser concretamente el Decálogo, ¿sí? Los 10 mandamientos, pero también va a ser el llamado Código de la Alianza. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para descubrir diferencias en las estructuras y diferencias en el ámbito en el que van surgiendo. Estos dos textos, tanto el Decálogo como el texto del Código de la Alianza, son textos que van a surgir en el reino del norte también, y que precisamente se van a ir entonces por ahí combinando. Bien, el Decálogo, vamos a iniciar entonces con el Decálogo, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Este texto se encuentra dentro del Pentateuco repetido, aparece en dos ocasiones. La primera va a ser en el libro del Éxodo, que es la clásica que se conoce, Éxodo 20, 2 al 17, pero también se va a encontrar en Deuteronomio 5, 6 al 18. Lo importante en este texto del Decálogo es que tiene a la base una realidad. ¿Cuál va a ser esta realidad? Pues va a ser precisamente la situación de la teofanía en el Horeb. Es decir, esta redacción que surge del Decálogo está avalada por esta presencia de Dios en el Horeb, y quien va a ser incluso quien va a relatar en el caso de Éxodo 20, como lo habremos de ubicar en un momento más. Es importante ubicar que en Éxodo 20, 2 al 17, el Decálogo no está ya en un contexto primitivo, o no es un contexto primitivo, sino más bien está pues influenciado por la teofanía en el Horeb, y por lo tanto va a existir una ruptura con el texto antecedente, concretamente en el capítulo 19, 25, en que se nos da un discurso de Moisés. Y luego ya en 21, ese discurso de Moisés pasa a segundo plano, porque ahora, y esto es lo interesante, cómo vamos a descubrir que es Dios el que va a precisamente ir hablando. Entonces, aquí es importante cómo hay un cambio dentro del desarrollo de este texto de Éxodo precisamente, donde se va a ir narrando una serie de elementos que Dios mismo va manifestando, y que precisamente vamos a ubicar que es un texto antiguo en el sentido de que refleja legislaciones morales. Vamos a ir viéndolo poco a poco, y esta redacción de Éxodo 2 al 20, 2 al 17, se ubica en el siglo X aproximadamente, es decir, fue elaborada esta redacción a partir del siglo X, pero a la base que está, pues una tradición que ya se conoce. Solamente se está poniendo por escrito algo que ya era conocido dentro de los círculos del pueblo de Israel. También vamos a encontrar que esta legislación realmente es antigua, es decir, que ya se conoce, porque incluso en algunos textos proféticos, como en Oseas 4:2 y en Jeremías 7:9, va a hacer referencia, o van a hacer referencia a este Decálogo. Bien, es importante ir ubicando este elemento.
Solo el otro día salió la duda, ¿verdad? A veces hablamos de Sinaí, hablamos de Horeb, es lo mismo. Son los dos nombres que se le va a dar a la montaña sagrada, ¿verdad? Porque a veces podemos entrar en confusión. ¿Era el Horeb o era el Sinaí? Es igual, se usan indistintamente los dos. Bien, es importante, si continuamos con la filmina, que ahora hagamos una lectura precisamente del texto, y bueno, para facilitarnos la vida ya la traigo aquí. Es la, ¿cómo se llama? La riqueza de la tecnología, ¿verdad? Entonces, Éxodo 20, 2 al 17 dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordias similares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 horas trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba, y para que su temor permanezca en ustedes y no pequen. Bien, entonces, como vemos dentro del texto de 20 a 1 a 7, este texto que acabamos de encontrar, que en unos mandamientos es muy parco, no matarás, no hurtarás, etc. En cambio, en otros podemos ver un gran desarrollo. ¿Por qué? Porque está sustentando algunos elementos para poder dar razón de ello. Por ejemplo, no matar, pues nadie tenemos conflicto con eso, porque sabemos que es algo equívoco, pero honrarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque yo soy, empieza a dar una catequesis, digamos así, una explicación, ¿verdad? Guardarás el día de descanso, ¿por qué? Porque en 6 días construyó el Señor el universo y el séptimo día de descanso, etcétera, ¿no? Estos son elementos que podemos ubicar dentro de un contexto cultural. ¿Qué significa? Pues que el texto precisamente va teniendo relación a la vivencia del culto, es decir, no puedo celebrar el culto a Dios si no cumplo con esto, y por eso se ve influenciado el texto con este tipo de explicaciones. También hay algunos autores que así lo van ubicando, ¿verdad? Que este código, o este decálogo más bien, porque aquí es el decálogo todavía, tendría que ser como el argumento
para poder vivir un culto perfecto. Sería lo que tendría que hacer el pueblo para poder entonces celebrar a Yahvé. Y tiene sentido porque ahora nosotros más o menos es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo empezamos nuestra celebración eucarística? Haciendo un examen de conciencia y pidiendo perdón a Dios de las faltas, ¿no? De lo que hemos hecho que nos impide ¿qué? Celebrar dignamente el culto a Dios. Fíjese toda la influencia, sí, que tiene esto, ¿verdad? Bien, pero vamos a ver algunos elementos importantes para poder ubicar esta hipótesis. Una de ellas es el Salmo 15, versículos 1 al 5, y el Salmo 24, versículo 4. Alguien que busque los dos textos para que los comparta con nosotros y poder ubicar esta realidad. ¿El segundo que dijo Salmo qué? Salmo 24, 4 y el Salmo 15, 1 al 5. Que procede honradamente y practica la rectitud. El que dice de corazón la verdad y no calumnia con su lengua, no hace mal al prójimo ni difama a su vecino. El que mira con desprecio al reprobo y honra a los que respetan al Señor. El que no se retracta, aun jurando en superficie. No presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que obra así nunca fallará. Próximo texto 24, 4. El hermano Nicolás del corazón, 24, 4 nada más. el hermano Nicolás del corazón, el que no pone su alma en cosas vanas ni prueba de Bien, fíjense cómo estos salmos nos refleja el uso de estos mandatos o de este decálogo en el aspecto puntual. Señor, ¿quién es el hombre que puede entrar en tu templo? Es decir, ¿quién es el hombre que puede celebrar la liturgia? ¿Sí? La liturgia, el momento de cúltico. Pues el hombre de manos inocentes, el que no atenta contra su prójimo, etcétera, etcétera. Esto nos dice, o esto avala la teoría de que el decálogo era un conjunto de ordenamientos morales que eran necesarios para poder vivir el culto precisamente a Yahvé. Por lo tanto, podemos ubicar cómo este decálogo realmente se nos presenta como un ordenamiento moral. Y lo vemos en dos momentos. Es la relación o pretende ubicar o mantener la relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios, no jurarás el nombre, santificarás el día de descanso. Tres reglas o tres ordenamientos para mantener una adecuada relación con Dios, y los demás, pues mantener el orden social o un orden moral dentro de lo social. Son los dos elementos que nos presenta precisamente los mandamientos o el decálogo. Pero aquí es importante cómo estos dos momentos del decálogo, tanto la relación con Dios y la relación con el hombre, tiene una función muy específica. Es decir, yo tengo que mantener mi adecuada relación con Dios a través del respeto al otro. Están los dos momentos y esto es importante. Es decir, yo voy a vivir un adecuado o una adecuada más bien relación con Dios en la manera en que vaya tratando bien al otro, que no atente contra él, etcétera, etcétera. Por eso hoy mismo lo ubicamos de esta manera. Si nosotros entendemos el sentido de nuestra fe, es: yo cada domingo celebro mi fe en Dios y tengo un encuentro con Jesucristo, pero mi verdadero culto, ¿dónde se ubica? Pues fuera del templo, en mi relación diaria,
en mi trato con el otro, en la búsqueda del bien, de la justicia, del respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, vivir un culto alejado del encuentro con el hermano es un culto falso. Por eso encontraremos dentro de los textos proféticos cómo los profetas hablan de parte de Dios y dice: me da asco el culto que me ofrecen, porque es un culto de manos sucias, o que está ensuciado o sucio por cómo van tratando mal al hermano, cómo lo pisotean, cómo son usureros con ellos, etcétera. Una serie de situaciones que se vivían en el aspecto social. Y por eso dice Dios: me da asco el culto que me ofrecen. Y aquí encontramos esta realidad. Vivir esa comunión con Dios tiene que proyectarse en la búsqueda de un ordenamiento moral, social, con precisamente el hermano. Y es así entonces donde el decálogo constituye el corazón de la legislación israelita, es decir, es el fundamento, se convierte en piedra angular, es pieza clave precisamente, y esto vamos a ir descubriendo cómo Jesús lo va a retomar. Porque hemos estado escuchando, bueno, concretamente en estos días, en las lecturas del Evangelio se están retomando los mandamientos precisamente. Por lo tanto, hay que recordar lo que dice Jesús: yo no vine a cambiar la ley, vine a darle plenitud. Por lo tanto, esto tiene una implicación muy, muy importante. Se trata entonces de reconocer que la relación con Dios tiene que ser una relación directa también con el hermano. Bien, ese es el primer momento, el decálogo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo sencillo. Perfecto. Vamos ahora a ver la cuestión del código de la alianza. Y aquí ya empezamos con una diferencia. ¿Por qué? Porque el decálogo era simplemente una ordenación, ¿sí? O un ordenamiento. Ahora el código ya tiene una especificación más concreta en torno a una legislación ya muy establecida, y precisamente va haciendo referencia o toma como ejemplo las legislaciones que eran conocidas en ese tiempo. Concretamente, ¿cuáles? Bueno, en el Antiguo Oriente se conocían las legislaciones de Hammurabi, ¿sí? Y de ahí se van a ir basando precisamente estas realidades. Ahora bien, el nombre que se le da al código lo vamos a encontrar en el origen en Éxodo 24, 3 al 5. Vamos a leer Éxodo 24, 3 al 5. Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Todos juntos contestaron: nosotros cumpliremos con todo lo que ha dicho Yahvé. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Muy bien, entonces aquí vemos como ya es un texto estructurado, ya hay una forma más ordenada desde un códice o un texto legislativo, donde precisamente Moisés expresa o manifiesta públicamente al pueblo este ordenamiento de Dios, y va a ir precisamente mencionando los mandamientos o mishpatim. En hebreo mishpatim son mandamientos, y esto tenemos que ubicarlo como un añadido posterior, es decir, primero hubo a la base de este código de la alianza. ¿Qué está a la base del código de la alianza? El decálogo. El primer texto que vimos es la base de precisamente el código de la alianza, pero aquí ya hay una reestructuración o una reelaboración para hacer el texto algo más formal. Es decir, no es lo mismo ubicar entre nosotros, por ejemplo, dentro de
la iglesia, tenemos toda una legislación, ¿sí? Tenemos un derecho canónico, que a veces nosotros podremos por ahí conocer vagamente, ¿verdad? Y decimos, bueno, creo que esto es lo que nos pide la iglesia. Por ejemplo, la cuestión muy sencilla, una tramitación de un sacramento, ¿sí? Pues decimos que es esto y es esto lo que se nos pide. Y luego dicen, bueno, ¿y por qué acá no me pidieron nada? ¿O por qué acá me pidieron otra cosa? Muy sencillo, tenemos una legislación. Hay algo que podemos conocer o que está a la base que sabemos, pero tenemos un texto que lo avala. Y ahí nos explica concretamente cuál es esto. Esto es lo que sucede ahora en el Código de la Alianza. Es la formulación específica u oficial, digámoslo así, oficial precisamente de lo que es el Código de la Alianza, es decir, de los mandamientos o mandatos de Dios. Hasta aquí tenemos claro esto. Entonces, para que no vayamos a tener un poco de confusión o confundirnos, el Código de la Alianza es una proyección muy primitiva. Acá ya hay toda una estructuración. Mande. Pero entonces, el Código de la Alianza sería como el código anterior, los códigos anteriores que ya tenía la ley del pueblo de Israel, como el Código de Hammurabi, más el decálogo. No, el decálogo se estructura como una legislación ya social, es decir, arreglándolo, sí. O sea, son las dos cosas del Código de la Alianza. Exactamente. Pero teniendo en base lo que ellos conocen. ¿Y qué lo conocen? Pues los códigos o los códigos civiles de Hammurabi. Entonces de ahí toman ejemplo para precisamente hacer esta estructuración. Acuérdense que cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo y vamos formándonos de acuerdo a lo que es nuestra propia experiencia, pero vamos tomando precisamente experiencias de las demás culturas que luego vamos incluso apropiando y hacemos una mezcla. Por ejemplo, aquí en la frontera, ¿cómo decimos que hay una cultura que? Tex-Mex, ¿no? Y ya es parte de nuestra cultura. Que si vamos al centro, al sur del país, pues muchas cosas no las entienden, porque aunque tenemos todo un patrón cultural que pues compartimos con todos los mexicanos, hay algo muy propio en esta cultura fronteriza. Lo mismo pasa con Israel. Al momento de ir haciendo sus estructuraciones, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo explicar si no tiene algo muy propio? Pues echa mano de las cosas, vamos a decir, de los materiales que ya existen para darnos a conocer una realidad. Es por eso que ya les había comentado cómo en los relatos creacionales, en el relato del diluvio, son elementos que toman de las otras culturas porque es lo que conocen para darnos a conocer una verdad de Dios, ¿sí? Esto mismo sucede. Bien, si no hay dudas, continuamos. Entonces, el Código de la Alianza es precisamente una reelaboración, es decir, se incluyó dentro de la estructura del Pentateuco posteriormente a lo que la tradición ya conocía de Éxodo 20, ¿sí? Ahorita vimos el código, más bien el decálogo en Éxodo 20, entonces esto es lo que ya existía, pero ahora se les va a dar una reestructuración. Ahora bien, a pesar de toda la diversidad de leyes que vamos ahí encontrando, se nos da aquí ahora sí una estructura de código, y esto es lo importante. Primero, comienza con una ley en torno precisamente al altar que se debe de levantar, es decir, se debe poner un altar. ¿Por qué? Porque el altar, ¿qué es lo que representa? Representa la presencia de Dios o el lugar preciso donde Dios se manifiesta. ¿Y esto por qué nos está diciendo que hay que construir un altar? Porque nos está diciendo ahí de manera sutil que existían varios lugares de culto.
¿Y dónde va a ser luego el lugar por excelencia de culto? Jerusalén. Entonces fíjense cómo vamos a ir ubicando todo esto. Y aquí el estilo es directo, como en el decálogo, porque aquí empieza a estructurarse como una sentencia, es decir, si sucede esto, entonces pasa esto, ¿no? Es un sentido de casuística, es decir, la alianza o el código de la alianza nos va a presentar los mandatos en forma de casuística, es decir, a través precisamente de casos muy concretos que atentan contra cada uno de los mandamientos. Y eso porque a la base precisamente está lo que ellos conocen en la experiencia en Mesopotamia. Y también vamos a encontrar en el fondo precisamente las prescripciones litúrgicas. Entonces encontramos esta misma realidad. Vamos entonces a ver el código de la alianza. Estamos en precisamente, ya se me perdí. Bueno, Éxodo 20, 24 al 26 vamos a leerlo, y vamos a leer Éxodo 23, 14 al 19. A mí me harás un altar de tierra, y sobre él ofrecerás tus sacrificios de comunión, tus ovejas y vacas en todo lugar, a que vengas a recordar mi nombre, ahí te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no serán piedras labradas, porque al trabajarlas con el hierro quedarían profanadas. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra su desnudez. Bien, ahora vamos a leer Éxodo 23, 14 al 19. Este es el inicio, ¿sí? Éxodo 20, 24 al 26 es el inicio del código de la alianza y termina en Éxodo 23, 14 al 19. Esa es la parte final. Tres veces al año me celebrarán con una fiesta. 14 al 19. La celebración de la fiesta de los Asios será de 7 días. Comerán panes sin levadura, como te tengo mandado en el mes de abril, de la primavera, el mes en que saliste de Egipto. Ustedes no se presentarán delante de mí con las manos vacías. Luego celebrarás la fiesta de la siega de las primicias de tu trabajo, de todo aquello que hayas sembrado en el campo. Luego la fiesta de la recolección a fin de año, cuando recoges todos los frutos del campo. Con eso, todos tus varones se presentarán 3 veces al año delante de Yahvé, tu Señor. No ofrecerás con pan fermentado la sangre de mis víctimas, ni guardarás hasta el día siguiente su grasa. Llevarás a la casa de Yahvé los primeros y mejores frutos de tus tierras. No cocerás el cordero en la leña. Muy bien. Fíjense cómo inicia y cómo termina el código de la alianza. ¿Cómo se va? Con prescripciones litúrgicas. Al principio, ¿qué dice? Me vas a construir un altar. ¿Y el altar para qué sirve? Para el culto, para la celebración litúrgica. Pero al final termina con 3 fiestas, ¿no? 3 fiestas litúrgicas. Por lo tanto, vemos cómo se va arropando, ¿sí? Se arropa todo el conjunto de leyes con la liturgia. ¿Y esto qué nos dice? Que el pueblo de Israel, en su vivencia social, lo litúrgico y lo social está íntimamente ligado. Que esa será una de las diferencias entre los demás pueblos que ellos conocen. ¿Por qué? Porque Israel une
la vida cúltica con lo social. Y esto es importante. Y es importante ubicar cómo va haciendo la presentación de las normas en una forma de negación. Vamos a leer Éxodo 21:2 y 21:12 al 17. 21:2 y 21:12 al 17. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, el séptimo saldrá libre sin pagar rescate. Muy bien. 21:12 al 17. El que hiera a otro, lo mate, morirá si no fue intencionado, solamente porque Yahvé dispuso así el accidente. Yo te enseñaré un lugar en el que podrás refugiarse. Pero si alguien ataca a su prójimo y lo mata por traición, hasta de mi altar lo arrancarás para matarlo. El que le pegue a su padre o a su madre muera sin remedio. El que rapte a una persona lo haya vendido a este en su posesión, muera sin remedio. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Bien, fíjense cómo se nos presenta nuevamente: no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, digo en estos ejemplos, pero ahora a través de casos. Sabemos entonces que el decálogo dice: no matarás, pero si matas por venganza, si matas por equivocación, si matas por esto, hay una consecuencia, se aplica un castigo. Entonces ahora sí vemos como el decálogo nos presentaba un ordenamiento moral, nada más, para ayudar precisamente a la buena convivencia social. Pero ahora el Código de la Alianza nos dice que quien infrinja estas leyes tendrá un castigo. Ahora no solamente es preservar el orden moral, sino dar una respuesta dentro de lo social a la afectación que se tiene, y concretamente ¿contra quién? Contra el prójimo, ¿sí? Entonces este es el estilo que se va a estar ubicando dentro del Código de la Alianza. Es casuística y casi siempre va a empezar con la palabra sí. Si tal cosa sucede, entonces vendrá esta consecuencia. Si alguno hace esto, habrá tal consecuencia. Será como una norma o una palabra clave. Casi siempre será: si sucede algo, entonces vendrá una consecuencia. Donde dice rapte, ¿cómo que lo tomamos ahí cuando dice raptar? ¿Como luego también? ¿El qué? Cuando dice rapte, en el versículo 16, Sí, el rapto es retener a alguien a la fuerza. Secuestro ahora. El secuestro, como dijéramos ahora. Secuestro ahora. como decía, robar o vender el palabra. Robaban a las personas para venderlas. Sí, Sí. decimos el rapto, pero es un robo, ¿verdad? Porque Sí, el robo es, sí. Estás atentando contra la libertad del hermano. Esa es la cuestión. Bien, entonces, desde un punto de vista jurídico, vamos descubriendo a través de lo que nos presenta el Código de la Alianza que las leyes precisamente abarcan todos los aspectos de la existencia. Y es entonces aquí donde viene una situación. Este conjunto de mandamientos están hablando precisamente de un derecho civil, podemos decir que está manejando un derecho civil, pero está mezclando un ordenamiento moral, porque como vemos el Código de la Alianza está arropado por la cuestión cultural o litúrgica. Por lo tanto, esto nos lleva a una consecuencia: es ubicar que la vida entera debe mantenerse bajo la mirada de Dios. Y esto es importante. Atentar contra el otro, entonces, o contra el hermano, es no estar atento a la voluntad explícita de Dios. Una característica aquí importante que se nos presenta
en el Código de la Alianza es que aquí no toma en cuenta este código la monarquía, ni el sacerdocio, ni la institución de los jueces oficiales. Más bien está planteado desde las tribus, en el que los ancianos, ¿sí?, tenían una función de vigilar o salvaguardar el bien precisamente de las tribus. Aquí todavía no está tomando en cuenta las instituciones, ni sacerdotal, ni monárquica, ni de jueces. Todavía es algo muy antiguo esta legislación, ¿sí? O está puesta por escrito. Más bien está reflejando todavía una estructura por ahí un poco anterior. Y entonces vamos a ir encontrando aquí que esta legislación ayuda precisamente a mantener la comunión con Dios, pero también de manera concreta el respeto dentro de la comunión con los hermanos. Y bien, pues el Código de la Alianza surge precisamente, como ya lo habíamos dicho, en el Reino del Norte y va pues permeando el documento eloísta. Pero ahora tenemos que irnos más adelante, porque quien nos va a presentar precisamente otra vez la cuestión de la ley será el o la tradición deuteronomista. Y vamos a ir ahora para allá. Y con esto, precisamente con el Código de la Alianza y con el Decálogo, terminamos todo lo referente a la presencia del eloísta dentro del Pentateuco. ¿Alguna pregunta aquí? Los ancianos necesariamente tenían que ser ancianos o personas que conocieran. Se hablaba que eran los ancianos como tal. ¿A qué edad? ¿A qué edad consideraban más los ancianos? Pues yo creo que a los 40 ya estaban pero bien viejos. Más o menos. No recuerdo si hay la verdad no recuerdo si hay una señalización. Siempre se habla de ancianos por la experiencia. De hecho, sabemos, o bueno, ubicando, ¿verdad? Sacerdote, el sacerdote se toma de la palabra presbítero, porque se habla del presbiterio, los presbíteros, y presbítero significa anciano. Exactamente. Presbítero son ancianos. Entonces los presbíteros somos ancianos. ¿Mande? Qué pena. No, ¿qué pena? ¿Por qué? Pero necesariamente tenían que ser muy sabios. Pero ancianos por la Es una sabiduría. relación. ¿Perdón? Tenían que ser muy sabios. Pues por No, se toma la sabiduría como la experiencia de la vida por ser personas mayores. ¿Mande? Si la ley venía poniendo eso de que no estaba en contra del secuestro, de la detención de los seres humanos y venderlos, ¿por qué en ese tiempo el pueblo israelí tenía esclavos? Porque no toma en cuenta la legislación. Incluso si vamos viendo dentro de otros conjuntos de leyes, porque esto es la base, va a haber otros conjuntos de leyes, siempre se dirá, sobre todo con los extranjeros, porque había algunos grupos vulnerables, viudas, huérfanos y extranjeros. Eran los tres grupos vulnerables. Y en la legislación dice, no tendrás esclavos, porque recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Entonces no repitas la experiencia. Si tuviste un dominador o un esclavizador, no te conviertas tú en lo mismo. Y constantemente los profetas lo van a estar diciendo y va a aparecer en el Código de la Alianza. Pero es lo mismo. En toda cultura, en todo momento, en toda época pasa lo mismo. ¿Sabemos que no tenemos que atentar contra el prójimo y lo dejamos de hacer? No. Por eso, esta expresión que apareció en la filmina anterior, en la proyección anterior, donde dice, la vida entera debe estar o ser vivida bajo la mirada de Dios. Cuando yo dejo de ver a Dios, hago lo que sea. Siempre. Esa es una constante. Cuando yo dejo de mirar a Dios, no tengo un límite moral. Y por lo tanto, y yo siempre lo digo, o lo comento en la comunidad, o sea, no nos espante las cosas que vemos.
porque todo es consecuencia de algo. Cuando yo dejo de mirar a Dios, de contemplar y escuchar lo que me pide, entonces soy capaz de hacer cualquier cosa. Esto que nos asusta y cosas peores hemos de ver cuando dejamos de mirar a Dios, ¿sí? Entonces esa es la realidad. Eso sería el temor a Dios. Ese sería el temor de Dios, precisamente. Dejar de escuchar a Dios, porque entonces ya no tenemos un respeto por nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Vamos ahora a entrar al deuteronomista, ¿sí? Como se le va a llamar. Y primero que nada tenemos que irnos a una situación. Hay que ubicar lo que es la reforma de Josías. Es importante porque según nos presenta el segundo libro de los Reyes, en los capítulos 22 al 23, vamos a descubrir quién fue Josías. Y entonces Josías es un rey y su reinado, como lo indica ahí, se sitúa entre los años 640 y 609. Y podemos decir, pucha, le estuvo mucho tiempo, ¿no? Bueno, porque fue entronizado, es decir, fue subido al trono a la edad de 8 años. ¿Sí? ¿Perdón? Josías. Ahí está, del 640 al 600, de entre 640 y 609. ¿Por qué está así? Acuérdense que vamos en la cronología, vamos al revés. Es antes de Cristo, lógicamente, y por lo tanto vamos de mayor a menor. Después de Cristo es de menor a mayor. Cambia la nomenclatura, la numeración. Y entonces es en el año 628 cuando entonces empieza a aparecer la decadencia de los asirios. Y viene aquí entonces cómo Josías va a tratar de hacer una reforma política y religiosa. ¿Para qué? Para sacudirse precisamente el yugo de Asiria, reconquistar los territorios de Israel que habían sido perdidos por los asirios, por la invasión asiria. Y entonces aquí empieza a fraguarse esa necesidad de tener una reforma religiosa, ¿sí? Desde esa época. Y aquí es importante precisamente ubicar esta realidad. Se dice entonces que Josías empezó a fraguar esta reforma, y lo primero que pensó, bueno, ¿cuál es la institución o cuál es el elemento importante dentro de lo que es la fe? Pues era el templo. Pues hay que restaurar el templo. Empieza por lo material. Y entonces el sacerdote o el sumo sacerdote que está en esa época encargado del templo es Gilquías. Y Gilquías entonces empiezan a hacer la restauración, y al romper por ahí una de las paredes aparece un rollo. Acuérdense que antes no eran libros como nosotros los conocemos, eran rollos, y encuentran un rollo, y es el rollo de la ley, ¿sí? Es el rollo de la ley. Eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 22, 3 al 10. Vamos a leer eso porque es importante. 22, 3 al 10. Segunda de Reyes 22, 3 al 10. El año 18 del rey Josías, el rey mandó a la casa de Yahvé a regresar los zapatos, hijo de Azarías, hijo de Mesulam. Le dijo: anda a ver al sumo sacerdote de Judía, que cuente exactamente el dinero que ha sido depositado en la casa de Yahvé, y que lo guarde de la puerta antes de ir al sumo, que se lo pase a los que dirigen los trabajos, a los que tienen a su cargo la casa de Yahvé.
se les pide cuentas del dinero que se les entregue porque son gente honrada. El sumo sacerdote Elías dijo entonces al secretario Safán: en la casa de Yahvé encontré el libro de la ley. Después se lo pasó a Safán, que lo leyó. El secretario Safán fue luego a ver al rey y le entregó un informe diciéndole: sus servidores reunieron el dinero que estaba en la casa y se lo entregaron a los obreros encargados de la casa de Yahvé. Enseguida el secretario Safán comunicó la noticia al rey. El sacerdote Elías le dijo: me pasó un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Muy bien, entonces Hilquías encontró el libro de la ley y bueno, nos narra todo este texto. Es como una crónica, ¿no? Es como un libro de historia, esa lectura, porque va hablando de cómo se dispusieron los carpinteros y los demás trabajadores. Pero bueno, a final de cuentas lo que el texto nos quiere decir: Hilquías en la restauración del templo encontró el libro de la ley y lo pone en manos de Josías. Josías se pone a leer y se da cuenta de una realidad: que el pueblo no ha obedecido la ley de Dios. Por lo tanto, va a hacer algo importante, va a hacer una proclamación de la ley a todo el pueblo y lo va a leer precisamente delante de todo el pueblo. Podemos leer 23:2. 23:2. Luego subió al templo acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, chicos y grandes. El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el templo. Bien, entonces fíjense, se leyó ante todo el pueblo el libro de la alianza y estaban, bueno, los sacerdotes y las demás personas. Dicen los estudiosos que la ley como tal para Israel tuvo un carácter nacionalista precisamente hasta la reforma religiosa de Josías en el 622. Es decir, aunque ya se conocía la ley de Dios y ya las tribus tenían noción de esto, una proclamación oficial, digámoslo así, como parte de una vivencia de pueblo, de nación, fue hasta el 622. Es lo mismo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ahora la renovación del SAT, ¿no? Con lo electrónico. Bueno, ya empiecen a hacer, pero entra en vigor hasta tal fecha, ¿no? Aunque ya se empiece a hacer, es lo mismo, ya se conocía, ya medio se vivía, pero oficialmente se impone como ley nacional el Código de la Alianza hasta el 622. Esto es importante anotarlo. No me hablen al tiro porque me mareo, nada, ¿cierto? Que precisamente el Código de la Alianza o el libro de la Alianza tuvo valor nacional o se implementó como ley nacional a partir de la renovación religiosa de Josías en el año 622. Es decir, tuvo carácter de obligatoriedad para todo el pueblo hasta el año 622. De nada. Ahora bien, este código de la ley, este libro de la ley que se encontró por ahí en el templo de Jerusalén, ¿de qué se trata o cuál es? Bueno, pues todo el mundo, todos los autores reconocen que se trata de la redacción primera de lo que hoy nosotros conocemos como el libro del Deuteronomio. Ese sería ese libro de la ley, Deuteronomio, que precisamente está impregnado por todas las tradiciones del norte, aunque fue compuesto en Jerusalén después de la caída de Samaria en el 722. Vamos a ver, ¿qué significa Deuteronomio?
Deutero. Siguiente. Nomos, ley. Segunda ley. ¿Hay una segunda ley? No, es la misma. Pero como ahora ya se va o se le dio este carácter, porque ahora se leyó al pueblo, es decir, se volvió a recordar, por eso se le pone Deuteronomio. No es que sea otra ley, es la misma, pero nuevamente hay que recordarla al pueblo, por eso precisamente se llama Deuteronomio, se le ubica así. Y podemos decir que por qué aparece en el templo de Jerusalén, sí, precisamente se escribió en el norte. Muy sencillo, porque precisamente en el 722, cuando cae Samaria, muchos habitantes del reino del norte se refugiaron en Jerusalén y por lo tanto trajeron todas sus tradiciones que se fueron mezclando con las tradiciones del sur, como es lo mismo que sucede en cualquier parte de todo país. Cada quien tiene sus tradiciones, pero como lo había dicho precisamente hace un momento, se van a ir mezclando. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Son las que no reconocen los hermanos separados. ¿Qué? Sí. Los deuterocanónicos son los deuterocanónicos. Sí. Es decir, después del canon. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bien, entonces con esto vamos a dejar por hoy.